con Dios. La misericordia de Dios en Navidad. Este es el tema que vamos a platicar en este momento. Y es que la Navidad nos recuerda el inmenso amor y la misericordia de Dios hacia la humanidad. La venida de Jesús al mundo como el Salvador es el mayor acto de misericordia de Dios y una muestra de su deseo de reconciliación con la humanidad caída. En Tito 3, 5 al 6 leemos: Él nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino por su misericordia, mediante el levantamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. El nacimiento de Jesús es un acto divino de misericordia que no se limitó a un momento en el pasado, sino que sigue influyendo en nuestras vidas hoy, mostrando la misericordia de Dios manifiesta en su iniciativa de restaurar nuestra relación con Él, a pesar de nuestra condición pecaminosa. Efesios capítulo 2, versos 4 y 5 nos lo explica de esta forma. Pero Dios, que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Fuerte eso. Esto es un recordatorio de que la misericordia de Dios no solo es para unos pocos elegidos, sino para todos. La venida de Jesús es un acto universal de misericordia ofrecido a todos los que confían en Él. En Juan 3, capítulo 3, del verso 16-17, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esta época es propicia para reflexionar sobre cómo la misericordia de Dios nos ha alcanzado a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Este acto de misericordia es el corazón del Evangelio y una muestra de cómo Dios elige amar y salvar a aquellos que se han apartado de Él. La misericordia de Dios nos invita a extender la misma gracia a los demás. En Colosenses 3, 12 al 13, Pablo explica cómo la misericordia de Dios nos capacita para ser misericordiosos con los demás, siguiendo el ejemplo que Jesús nos dejó. Él dijo: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. De la manera en que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes. Esto nos recuerda que la venida de Jesús al mundo es un testimonio vivo de la misericordia continua de Dios, una fuente constante de perdón y esperanza para todos los que lo buscan. Porque las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad, como dice Lamentaciones 3, 22, 23. Estas son un regalo que trasciende las estaciones y la geografía. Es por esto que se nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. La misericordia de Dios no tiene barreras. Está disponible para todos aquellos que la busquen sin importar su trasfondo o condición. Esas son buenas noticias para nosotros. Dios nos recuerda que nuestras ofensas han sido perdonadas a través de Jesús. En 1 Juan 1:9 se nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La venida de Jesús al mundo es el acto culminante de misericordia que ofrece el perdón completo y la restauración a todos aquellos que se arrepienten y buscan a Dios. En esta época se nos llama a mostrar compasión a los demás, especialmente en tiempos de dificultad. Porque bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, como dice Mateo 5:7. Dios nos invita a actuar con empatía hacia aquellos que sufren, extendiendo la mano y ofreciendo ayuda a quienes lo necesitan. Podemos reflexionar sobre la profundidad del amor de Dios y cómo éste se manifiesta en la vida de cada creyente. En Salmo 103, verso 8, el salmista canta: misericordioso y compasivo es Jehová, lento para la ira y grande en amor. Dios demuestra en su paciencia y amor constantes cualidades que también debemos cultivar en nuestra relación con los demás. En Navidad tenemos el recordatorio de que nuestras faltas han sido perdonadas y que podemos vivir en libertad. En Romanos capítulo 6, verso 14, se nos asegura: porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Dios nos libera del poder del pecado, permitiéndonos vivir
vidas nuevas y transformadas. En 2 de Corintios 5, 18 y 19, Pablo nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus transgresiones, y puso en nosotros las palabras de reconciliación. De esta forma podemos saber que Dios nos reconcilia con Él y con los demás, permitiéndonos vivir en paz y amor unos con otros. Y yo quiero invitarlos para que platiquemos un poco acerca de lo que esta lectura nos demuestra. Hay algo que el autor de este texto nos dice, que la misericordia no tiene que ver solamente con el pasado, ¿verdad? Y yo mientras leía esto reflexionaba en lo siguiente, porque a veces nosotros podemos decir, Dios me perdonó o Dios tuvo misericordia de mí, pero Dios sigue teniendo misericordia de nosotros porque no ha sido una sola vez. Sí. Seguimos siendo alcanzados por la misericordia de Dios. Y no sé cómo perciben ustedes esa parte, ¿verdad? Porque a veces lo vemos como que Dios ya tuvo misericordia de nosotros y ya nunca más. Pero hoy mismo, nuevas son cada mañana sus misericordias, ¿verdad? Hoy seguimos disfrutando de las misericordias de Dios. De hecho, lo leíamos en Colosenses 3, es un pasaje precioso, de mis favoritos este capítulo, porque nos invita, dice, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, dice. Sí. Y esto de revestirse justamente es lo que estás diciendo en este momento, y es un acto de todos los días, y es un acto en ING, en inglés, me gusta decir a mí, ¿verdad? Es un presente continuo, estar constantemente revistiéndonos de tierna compasión. Y más adelante dice, soportándose unos a otros. No pasa por alto de que a veces nos va a tocar soportarnos, ¿verdad? Porque somos de diferentes temperamentos. ¿Pero por qué me miras? Tulay, tengo que confesarte Algo te sabe. Tengo que decirte algo. No, es broma. No, pero justamente eso, ¿verdad? Revestirnos es algo de todos los días. ¿Y esto por qué? Porque somos escogidos de Dios. Eso ya es un regalo y por consiguiente compartirlo con otros también es importante. E implica esa decisión, ¿verdad? Consistente todas las mañanas, todos los días, el revestirnos. Y justamente las misericordias del Señor son nuevas para nosotros. Yo recuerdo una vez que el Señor me desafió a abrazar a cada miembro de la familia todas las mañanas para demostrar cómo la fidelidad de Dios es así, sus misericordias son nuevas. Y usted dirá, qué facilito. No, pero cuando nos peleamos ayer o cuando discutimos por una situación ayer y hoy en la mañana manifestar esa nueva misericordia, de verdad es bien desafiante. Pero el Señor da el paso Él primero, ¿verdad? Y Él ya nos ha mostrado, nuevas son sus misericordias. Esta semana tenemos nuevas oportunidades, nuevas bondades, nuevas misericordias y nos revestimos y vamos adelante con ello. Independientemente de los desafíos que dejamos allá en la oficina el viernes, independientemente de las conversaciones que dejamos sin concluir la semana pasada, hoy son nuevas las bondades del Señor y es una decisión consciente el revestirnos de amor. Sí, y por último, brevemente, es muy importante la observación que hiciste, Julio, porque podemos caer en el error tremendo de que nosotros también ya fuimos transformados una sola vez y no necesitamos seguir siendo transformados. Y creo que cada vez, y miren, así un cortito, a veces uno cree que porque era de un temperamento tal vez descontrolado nivel 10 y que ahora ya sos 7, ya estuvo todo. Y que ya sos un producto terminado. Ya sos un producto terminado y sos un producto todavía en proceso. Y en esta parte del proceso, la idea es que hoy bajemos a un nivel 6 o un nivel 5 para llegar al nivel que Dios nos está pidiendo que seamos para poder realmente transmitir su misericordia al entorno más cercano, que es una de las conversaciones que teníamos con Julio antes de iniciar el programa, porque muchas veces podemos caer en el error que ya no necesitamos o que ya... Es más, dichosos ustedes que me conocen ahorita, porque antes era peor. Sí, gracias vos, oíste, gracias. Te agradecemos infinitamente tu amor y tu misericordia. Creo que la idea es todo lo contrario, mis queridos amigos, que podamos ser más sensibles y más humildes de corazón para reconocer que somos un producto en proceso. Y que necesitamos la misericordia de Dios cada mañana como otorgar misericordia. Qué interesante. Ahora, digamos, creo que a veces solemos idealizar también a personas. Creemos que hay ciertas personas dignas de misericordia
Y hay personas que dicen, no, es que yo seguramente no, Dios no me tiene a mí en cuenta. Pero esta misericordia está al alcance de todos. De cualquiera, del que es colérico. Y a mí me da mucha gracia lo que Guille menciona, porque Lidia María me conoce desde hace más años y conoces mucho de mí. Y he tenido la oportunidad de encontrarme con gente que me conoce ahora y me dice, es que usted es tan amable y esto y lo otro. Digo, no sabe que detrás de este hay un colérico sanguíneo intenso, ¿verdad? Pero precisamente esa parte en donde el Señor ha trabajado cosas y uno dice, no soy el que era, y no soy un producto terminado. Dios sigue obrando en mí, sigue transformándome, ¿verdad? Pero la misericordia está al alcance de todos. Totalmente. Y justamente pensando ahorita que en estas épocas tal vez tenemos más oportunidad de compartir con nuestra familia, de estar juntos. Esto también nos hace juntar más nuestros defectos quizás y nuestras carencias todavía de mejoras en nuestra vida. Y creo que es ese reto de estar conscientes. Precisamente creo que llegar a ese punto de decir yo no lo merezco es algo bueno, porque justamente no lo merecemos. Y ese es el primer paso para poder acercarnos a la misericordia, saber que no merecemos la gracia de nuestro Dios, pero Él nos la da. Y ahora, a mí me encanta decir esta frase de en este tiempo que estamos por compartir con nuestra familia, procuremos no ser de los que roban la paz de su hogar, que porque el tamal se enfrió, que el pavo no se cocinó completamente, entonces me enojo todo ¿verdad? Entonces van a haber más oportunidades tanto de mostrar misericordia a nuestros seres queridos, como también de que nos muestren misericordia a nosotros. Y esto estamos hablando más como un tema de perdón con gente que amamos, pero ¿qué tal también el poder recordar a las personas que aún tenemos que decir, mira, te perdono? O pedir perdón, tal vez no van a ser nuestro círculo cercano, pero alguien que sabemos que le fallamos, metimos la pata, tal vez es también un buen momento de decir, parte de mi mostrar misericordia es saber que esta persona está sufriendo porque yo no le he perdonado, hoy decido perdonar. O bueno, es un ejemplo, ¿verdad?, de tanto que puede suceder. Es un tiempo de interacción más cercana con nuestros seres queridos. Seamos intencionales. Eliminemos el temperamento Grinch. ¿Grinch? Sí, es que es peligroso, fíjense ustedes, caer en esa situación de que nada te gusta, nada te agrada, nada te complace. Y a veces es una victimización disfrazada. Es una victimización disfrazada. Y creo que lo más importante es entender el regalo que tenemos, atesorarlo. Y como la parábola de los talentos, ahora, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué vamos a hacer con esa misericordia de Dios? Tenemos en nuestras manos una joya y no es para quedarnos con ella, atesorarla. Nadie pone una luz debajo de la mesa, sino que todo lo contrario, la pone arriba para que todo el mundo se ilumine con ella. Y esa es la misericordia de Dios. Así es, modelamos entonces la misericordia del Señor. Nosotros recibimos la misericordia de Dios y somos luz, tratando también de expandir esa misericordia con otros, perdonando. Y algo que he repetido varias veces y que para mí ha sido un gran desafío es que no es que nosotros nacimos así, ¿verdad? Nacimos bravos o serios o detallistas en demasía. No, nosotros nos hicimos así, ¿verdad? Y nunca es tarde, nunca jamás va a ser tarde para poder hacer una pausa y decir, ok, puedo empezar a cambiar estos elementos que probablemente causen algún tipo de incomodidad en otras personas alrededor de nosotros. Así que, como bien decía Lidia, aprovechamos este tiempo, estas reuniones familiares para mostrar amor, para mostrar misericordia, para no enfocarnos y no ser martas afanados tal vez en tanta cosa, tanta detalle, en tantos regalos, sino que aprovechar lo que realmente es bueno, que es estar hablando y celebrando a Jesús. Sí, y creo que no solamente en familia, sino también en la vorágine comercial que hay ahora, también ser misericordiosos, ¿verdad? Y ponerlo en práctica. Mateo 9:13 dice, pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Y yo creo que es importante lo que estamos hablando acerca de la misericordia. Yo quiero pedirte, Guille, que nos dirijas en un tiempo de oración. Gracias por ese privilegio. Oremos. Padre, gracias infinitamente por ponernos este texto en nuestro corazón, en nuestra mente, para poderlo procesar y entender que tu amor y tu misericordia es un regalo para nosotros. Y que esta época de Navidad en que celebramos tu nacimiento y tu venida a este mundo, sea un ambiente para poder trasladar de la misma manera esa misericordia. Que nuestro entorno más cercano pueda disfrutar de tu amor y de tu misericordia, y si me permites poder transmitir un poco de ello a través de mi actuar, de mi ejemplo,
bien recibido sea y permíteme ser un ángel para el entorno más cercano. Te pedimos, Señor, tu bendición, tu amor y tu misericordia en esta mañana. Amén y amén. Gracias, Guille. Yo quiero invitarlo para que hagamos una breve pausa mientras usted nos escribe este mensaje y regresamos con más de Vaya con Dios. El amor de Dios nos ha dado un Salvador. Recibimos el regalo de su gracia, paz y libertad. Por eso, hoy y siempre, Jesús es la razón de celebrar. Y así como venimos platicando, vamos a hablar ahora de la misericordia que se extiende a todos. La Navidad es un momento para recordar que la misericordia de Dios no tiene límites ni fronteras. En Lucas 1:50, el ángel anuncia, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Esta misericordia no se limita a un solo pueblo o época, sino que se extiende a toda la humanidad, alcanzando a todas las generaciones y a todas las naciones. Gracias a Dios. En Jesús, Dios ofrece su misericordia a todos los que lo temen y buscan su rostro. El regalo de la misericordia de Dios es universal. No está condicionado por nuestras obras o por nuestros méritos. Es un regalo que no podemos ganar. Es un acto de gracia que Dios da libremente sin tener en cuenta nuestro comportamiento o nuestro pasado. En donde Dios, que se acerca a los humildes, es humildes y sencillos. Dios se acerca. Esto se nos muestra claramente en que Jesús, al nacer en un pesebre, vino para ofrecer su gracia a todos, especialmente a los que reconocen su necesidad de Él. Y esta no se reserva solo para los justos, sino que se extiende a todos, sin distinción. Jesús lo dijo de esta forma: pero id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esto lo puede encontrar en Mateo capítulo 9, verso 13. Y escuche lo siguiente, el amor de Dios se muestra en su paciencia y en su disposición a perdonar. Tal como lo dice 2 de Pedro capítulo 3, verso 9, el Señor no tarda en cumplir su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. A través de su Hijo, Dios nos invita a arrepentirnos, a cambiar nuestra vida, perdonando también a quienes se arrepienten sinceramente. Y es por esto que la Navidad es un recordatorio de que Dios nunca se aparta de aquellos que lo buscan y siempre está disponible para aquellos que se acercan a Él con humildad y fe. En el Salmo 103:11, el salmista expresa, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para con los que le temen. Juan, capítulo 1, verso 14, también tiene algo que decirnos al respecto cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús para ofrecernos su amor de manera tangible y personal. En la vida y obra de Jesús vemos la manifestación perfecta de la misericordia de Dios. Y ese mismo Dios es quien nos llama a extender perdón a los demás. Como hijos de Dios, somos llamados a imitar esta conducta en nuestras relaciones con los demás, sabiendo que hemos sido perdonados y debemos de hacer lo mismo con aquellos que nos rodean. En el texto de Isaías 55 se nos exhorta a tener clemencia, no solo para perdonar y otorgar perdón, sino que también restaurar nuestras vidas, sanando nuestras heridas y transformando nuestros corazones. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este es un texto de Isaías 55:7 y quiero invitarlos para que reflexionemos un poco acerca de lo que estamos conversando en esta mañana. Estamos hablando de misericordia y yo creo que todos nosotros hoy podemos dar testimonio de misericordia. De hecho, creo que nos gusta mucho el hecho de decir que hemos recibido misericordia, ¿verdad? Reconocer y decir nuevas son cada mañana tus misericordias, pero quiero contarles acerca de una canción. Juan Carlos Alvarado tiene una canción que se llama Soy Deudor. Y él habla acerca del amor del Señor y del perdón del Señor. Pero él en el coro de esta canción dice, tus misericordias son nuevas, que es lo que la palabra dice, y cada mañana se levantan. Y él dice ahí, misericordia recibí
misericordia quiero dar a los demás, ¿verdad? O sea, él se reconoce a través de esta canción como un deudor y creo que es lo que nosotros somos. Recibimos misericordia y nos encanta recibir la misericordia, pero ¿cómo estamos en la práctica de darle misericordia a los demás? ¿Verdad? Y Guille mencionaba el tema de los temperamentos y ya vemos, todos los temperamentos tienen sus cosas buenas y tienen sus cosas por mejorar, ¿verdad? El colérico, el nivel de exigencia en cuanto a... Los coléricos solemos ser naturalmente un poco rudos, ¿verdad? En la exigencia. Pero digamos, está el sanguíneo, que suele ser un poco desordenado, efusivo. El melancólico, que es demasiado exigente con su perfeccionismo. Está el flemático, que puede ser demasiado pasivo, ¿verdad? O sea, cada uno tiene sus cosas de mejorar y los demás desde afuera podemos ver y decir, no, este no tiene perdón de Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo estamos nosotros como esos deudores que recibieron misericordia, dando misericordia a los demás? Dándola a los demás. Y solo quiero aprovechar a dar ahí un testimonio recordando a un amigo que es misionero en Japón. Y él nos contaba, yo lo apoyo un poco y oramos mucho por Japón, un país con una cantidad muy grande muy pequeña de cristianos, ¿verdad? De cristianismo y un porcentaje de un 90 y algo más por ciento de budismo. Y es uno de los países con mayores índices de suicidio, ¿verdad? Y justamente él nos contaba un testimonio de un muchacho en la pandemia. Él tiene una iglesia allá en Japón y le escribe a este muchacho y le dice, hola, necesito que me bautices, le dice. Y él le dice, bueno, ¿quién eres? ¿De dónde te conoces a Jesús? ¿Te bautice cómo, verdad? Y el muchacho le dice, bueno, yo vivo en tal ciudad, eso estaba como a 4 horas de la ciudad de él, y tu iglesia es la iglesia más cercana que yo encontré, a 4 horas de distancia en un país de primer mundo, ¿verdad? Y le dice, yo en pandemia empecé a cuestionarme por qué existe el mal. Y me enojaba porque ¿por qué estamos expuestos al mal? Y buscando en Google encontré la Biblia, dice él. Y empecé a leer la Biblia. Y en la Biblia entendí que yo necesito ser perdonado, que yo necesito la misericordia de Dios y que necesito seguirle. Y yo acepté a Jesús, pero ahora entendí que necesito ser bautizado. Entonces yo quiero que tú me bautices y yo quiero empezar una iglesia donde soy porque no hay una iglesia en el sector. Y a mí me confrontaba mucho esto porque yo le decía al Señor, Padre, qué privilegio y qué lindo que Él te haya conocido. Pero ¿dónde estamos los cristianos, los que te conocemos, que conocemos esta misericordia, que conocemos este regalo para transformar nuestro temperamento? ¿Dónde están los cristianos para llegar al corazón de las personas que necesitan conocer esa misericordia? Y justamente en esta lectura que tuvimos ahora, vemos cómo nos muestra que Jesús, al nacer en un pesebre, vino para ofrecer su gracia a todos, especialmente a los que necesitan de Él. ¿Cuántos hoy en nuestro entorno necesitan de Jesús? Dios puede estar hoy retándonos a decir, yo he puesto palabra en ti, yo te he dado misericordia, ¿qué transformé ya en ti? ¿Cómo eras y cómo eres ahora? Y todo esto habla de un milagro de transformación de Cristo en nuestras vidas y eso puede ser un testimonio para las personas que están cerca de nosotros, que probablemente tú vas a ser lo más cercano a Jesús que va a conocer en su vida. Y tenemos nosotros la bendición de poder compartir el mensaje de Jesús. Y sabes que yo también pensaba en que a veces somos muy ligeros para juzgar, ¿verdad? Sí. Y que como somos ligeros para juzgar rápidamente, acusamos y no mostramos esa misericordia que Dios nos está invitando a poder hacer. Es una ordenanza de parte del Señor, es un desafío para poderlo hacer. En estos días, yo no sé si les ha pasado, yo vengo manejando y ahí tal vez yo vengo con más prisa, ¿verdad? Y veo varias personas a paso lento o manejando muy lento y a veces me digo, y él no tiene, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Y viene a mí a qué asunto, ¿no? Y es una temporada, ¿no? De paz y amor y mostrar bondad, mostrar misericordia y a veces uno juzga y a veces uno deja que afloren esos temas a veces por nuestra desesperación o por nuestras prisas. Entonces, mostremos misericordia, pero también evitemos juzgar, ¿verdad? Nosotros, Jesús nos lo decía, ¿no? Saquémonos primero ese gran trozo de madera que tenemos en el rojo y luego ayudemos a la otra persona a sacarse la pieza de paja. Pero yo he sido muy desafiado de eso en este año 2024, ¿verdad? En aligerar el prestar atención cuando yo estoy siendo muy rápido para juzgar. Creo que es una linda recomendación. Y tenemos la gran ventaja y bendición que la referencia de misericordia no está en nosotros necesariamente, sino que está en Jesús y en Dios Padre. Porque si nosotros abordamos a las personas asumiendo que la referencia de misericordia somos nosotros, estamos muy cortos.
muy cortos y vamos al fracaso ahí, sino que sencillamente la referencia que nosotros tenemos es Jesús. Y por eso es que es interesante visualizarlo desde esta perspectiva que voy a compartir. Para poder dar misericordia no es como firmar papeles, es decir, hoy Anercito 10% de misericordia, Julito tanto, Guillermo tanto, sino que hay que hacer algo más que eso. Y probablemente ese algo más implica un esfuerzo de nuestra parte a poder hacer eso. Que la persona necesita abordar un tema difícil, una conversación no agradable, el poder ir a la persona que probablemente el entorno rechaza, pero uno puede llegar y abrazar. Hay cosas que se necesitan más. ¿Y qué más ejemplo de misericordia que el de Dios dar a su único hijo por nosotros? Y nosotros lo queremos agarrar tan fácil que no valoramos ese sacrificio y esa entrega y ese amor. Y por eso es que nosotros no podemos subestimar la misericordia y tratarla como que fuera un tema sencillo. Es nada más y nada menos que viene y se origina del amor de Dios al entregar a su Hijo Jesucristo. Estos días me encontré una historia y se las quiero contar así brevemente. Una mujer de la tercera edad le escribe un mensaje supuestamente a su nieto para invitarlo a la cena de Navidad. Y le dice, voy a hacer cena, te espero. ¿Y qué si la anciana se equivoca? Le manda el mensaje a una persona, a un joven equivocado. Y entonces viene él y responde y le dice, ¿tú quién eres? Tu abuela. Y la cosa es que se dan cuenta que no es su abuela. Y entonces él le pone, de todas formas, ¿podría llegar a tu casa a cenar? Y ella le responde que sí. Y lo invita a cenar. Se hizo tradición y entonces este muchacho llega a cenar a su casa. Él no tenía con quién pasarla y llega a cenar a su casa todas las Navidades. Y luego, leyendo la historia, hay una conclusión en donde esta mujer está padeciendo de cáncer. Y este muchacho que llegó accidentalmente a su casa está ayudándola, ¿verdad? Y a mí me impactó mucho leer la historia porque, digamos, al final nosotros extendemos misericordia, un poco de la misericordia que hemos recibido, extender misericordia, pero al final tampoco nos damos cuenta cómo eso viene de regreso para nosotros, ¿verdad? Cómo el Señor, el que es misericordioso, recibe misericordia, ¿verdad? Y esa palabra se cumple en nuestras vidas. Y yo creo que es un buen momento para que oremos. Lidia, yo quiero pedirte que nos dirijas en esta oración. Con mucho gusto. Oremos, amigos. Padre, hoy estamos muy agradecidos porque definitivamente vemos en nuestras vidas que tú nos has mostrado de tu misericordia. Día con día vemos tu amor, vemos cómo no lo merecemos y aún así tú nos amas y estamos agradecidos contigo. Y con esa conciencia de saber lo que tú has hecho en nosotros, hoy anhelamos ser vasos que tú uses para gloria de tu nombre, sea para compartir el mensaje de salvación, sea para compartir el pan de nuestra mesa, sea para perdonar, sea para tener conversaciones difíciles en amor y necesarias. Señor, pedimos de tu gracia, pedimos de tu Espíritu Santo guiando nuestros pensamientos y nuestro corazón y nuestras palabras para hacerlo todo en amor, porque entendemos que tú lo que quieres es misericordia, más allá que rituales, más allá que sacrificios, más allá que cumplir con un listado religioso. Tú lo que quieres es misericordia de nosotros como tú nos la has dado. Así que hoy, Padre, antes de cerrar el año, nos comprometemos a vivir en misericordia. Guíanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos para la parte final del programa de hoy. Vaya con Dios. Muy bien, y hemos hablado ya un poco de esto, pero ahora continuamos con esto. La misericordia que nos llama a la transformación. El regalo de la misericordia de Dios no solo nos trae perdón, sino también una transformación profunda en nuestras vidas, ya que nos regenera y nos da una nueva vida en Jesús, transformando nuestras mentes y corazones. A través de Jesús se nos da una nueva oportunidad de vivir de acuerdo con su voluntad, porque cuando recibimos misericordia, nuestras vidas no son las mismas. Somos transformados en nuevas criaturas, libres de las cargas del pasado, tal como afirma este texto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. En Navidad celebramos el acto más grande de misericordia y transformación, pues Jesús vino para darnos una vida nueva. Él mismo lo declara, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso está en Juan 10:10. Esto no es solo un perdón de pecados, sino también un regalo de una vida plena y abundante donde experimentamos la paz, el gozo y la esperanza que viene de estar en Él.
Este regalo nos invita a vivir de una manera diferente, ya que se debe reflejar en nuestras relaciones con los demás, mostrando bondad, perdón y paciencia hacia los demás. En Efesios 4:32, Pablo nos exhorta: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó en Cristo. Vemos entonces que no solo se nos llama al perdón y paciencia, sino también a la justicia. En Miqueas 6:8 se nos enseña: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solo hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto debe impulsarnos a vivir con justicia, no solo con respecto a Dios, sino también hacia los demás, buscando lo que es correcto y actuando con compasión y con humildad. Al recibir el regalo de la misericordia, somos llamados a imitar el carácter de Dios en nuestra vida diaria, viviendo separados del pecado y dedicarnos a hacer su voluntad. Como seguidores de Jesús, somos llamados a ser reflejos de su misericordia en un mundo que necesita desesperadamente de su amor. En 1 de Pedro 1:16 se nos recuerda: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Debemos recordar adicionalmente que este regalo nos da esperanza, incluso en medio de las dificultades. En Lamentaciones 3:22-23 se nos consuela con estas bellas palabras: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La misericordia de Dios es una fuente constante de renovación y esperanza que nos da fuerza para enfrentar cada nuevo día con fe. Somos llamados a ser agentes de reconciliación en un mundo dividido, y en Navidad celebramos el acto de reconciliación que se llevó a cabo a través de Jesús. Como sus seguidores, estamos llamados a promover la reconciliación entre los hombres y Dios, siendo embajadores de paz y amor. Y es que Dios no se mide por lo que hacemos, sino por lo que Él ha hecho por nosotros. En Romanos 5:8, Pablo nos asegura esta poderosa verdad: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo decidió morir por nosotros. Su amor por nosotros no depende de nuestra perfección, gracias a Dios, sino de su amor incondicional hacia nosotros. Jesús vino al mundo para ofrecernos una oportunidad de reconciliación a pesar de nuestras fallas. Por todo lo visto anteriormente, podemos saber sin lugar a equivocaciones que somos llamados a vivir en la libertad que Dios nos da, pues nos libera de la atadura del pecado, permitiéndonos vivir con una nueva libertad. Así que en esta época celebramos el amor que no solo perdona, sino que restaura. No solo borra nuestro pasado, sino que también restaura lo que se ha perdido, dándonos una nueva oportunidad para vivir según su voluntad. Capacitándonos para vivir en comunidad y unidad, como Pablo nos dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, según Efesios 4:3. La benevolencia de Dios en nosotros no solo afecta nuestra relación con Él, sino también nuestras relaciones con los demás. Somos llamados a vivir en unidad y paz en cada interacción en nuestra vida. Por lo tanto, en Navidad reflexionamos sobre la misericordia de nuestro Padre y cómo esta no solo cambia nuestras vidas individualmente, sino también nos invita a vivir juntos en amor y unidad como cuerpo de Cristo. En Filipenses 2:1-2, Pablo dice: si hay pues alguna consolación en Cristo, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La misericordia de Dios es el fundamento sobre el cual se construye nuestra salvación, nuestra vida cristiana, nuestras relaciones con los demás. En esta época, amigo oyente, amigo televidente, celebramos este inmenso regalo que nos ha sido dado por Jesús y nos comprometemos a vivir vidas llenas de amor, llenas de perdón, llenas de reconciliación. Seamos, pues, portadores de esa misericordia que transforma, sana y restaura a los demás. Y después de esta lectura, yo voy a lanzar una bomba. No, güey. Voy a lanzar una pregunta. Digamos, es fácil hablar de dar misericordia, hablarlo. Pero ¿qué pasa cuando nos toca enfrentarnos
y dar misericordia a alguien que creemos que no merece misericordia. Ah, no, es que si ahí está el mero ajo del asunto, ¿verdad? Porque, pero nos ponemos en una posición de jueces. Es de correcto, decir ahí quién, nos ponemos como jueces. quién merece y quién ¿verdad? no. Quién lo merece, quién no. Pero suele pasarnos, ¿no? No, todo el tiempo, ¿verdad? Y no sé si esa persona es la que tiene que venir a disculparse conmigo primero. Pero no, esto funciona como Jesús nos lo enseñó. Yo te lo doy, ¿verdad? Yo te lo doy. Es algo que sale de mí naturalmente. Bueno, ni tan naturalmente, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos que repetirlo, hacer un esfuerzo. Pero creo que ese es justo el reto que Dios nos lanza esta mañana, ¿verdad? No nos convirtamos en jueces, simplemente demos de ese amor. Y ¿saben otra cosa que me llama la atención? Es esa promesa de plenitud que hay en Dios, ¿verdad? Porque cuando estamos así, sin cosas que cargar, sin rencores allá atrás, sin temores allá atrás, en la espalda me refiero, cargando un bulto que es demasiado pesado para nosotros, que no lo podemos llevar naturalmente, podemos vivir vidas plenas, ligeras, pero es una promesa que Dios nos da de vivir en plenitud de Dios. Hay cosas interesantes en esta pregunta que tú acabas de lanzar, porque también hay que considerar algo, y es que los hechos traen consecuencias. Ajá. Y las consecuencias no vamos a ser exentos de ellas, aún así recibamos perdón y misericordia. Y creo que eso es un tema que hay que analizar un poquito más profundamente. Sin embargo, vamos a poner este ejemplo. Si yo vengo y alguien me choca en el carro, yo no me voy a bajar probablemente a abrazarlo y a decirle, Dios te bendiga, hermano, te perdono. No, probablemente haya una distancia, pero aquí viene algo que a mí me cambió la vida cuando lo leí, lo entendí y lo trasladé a mi corazón. Y es, en cuanto dependa de vosotros, o sea, hay algo que depende de mí. Y es estar en paz con todo el entorno. Ese es el. Y si para poder estar en paz tengo que dar un poco más de misericordia que la lógica y el sentido común y el mundo me dice, tengo que darlo porque yo me rijo por el mundo sobrenatural. Claro, socialmente yo tengo que respetar ciertas normas y ciertas reglas, pero tengo que hacer algo que depende de mí. En la otra persona no sé cómo va a reaccionar, pero en lo que a mí depende voy a hacer todo lo posible para que la situación se arregle, para poderle dar gloria a Dios a través de esta resolución. Y eso es un tema interesante porque nos enfrentamos a muchas cosas en la vida diaria que no son tan fáciles. Y justamente este pasaje está en Romanos 12 y el pasaje completo nos da muchas formas de poder enfrentar estas situaciones y que de hecho inicia invitándonos a que nos sacrifiquemos nosotros, que sea nuestro sacrificio. Realmente dar misericordia a alguien nos quita a nosotros el derecho, entre comillas, que creemos que tenemos de que nos pidan perdón, de que hagan las paces con nosotros, porque ellos fueron los que empezaron. El dar misericordia primero es un sacrificio a mi orgullo, es un sacrificio a que yo creo que tengo la razón. Y al contrario, se nos invita, nos dice en el Romanos 12, 19, no más bien en el 17, no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, cuando dependa de ustedes, estén en paz con todos. No se venguen ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y saben, este pasaje nos habla de deberes cristianos, de actitudes y comportamientos que un cristiano debería tener. ¿Por qué? Porque lo hemos recibido primero de Cristo. Entonces, justamente eso, creo que es un ejercicio, o podemos llegar a tener ese ejercicio de decir, incluso entre nuestros hermanos, por ejemplo, con un hermano, yo ya sé que mi hermano tiene esta actitud cuando estamos en este ambiente. Bueno, yo voy a decidir amarlo. Yo ya sé que mis papás hacen esto, mi pareja hace esto, mis hijos hacen esto. Yo voy a decidir tomar otra actitud. Y no se me ponía a pensar incluso en lo que estábamos leyendo en este momento. ¿Por qué no ser intencionales incluso en la mesa de Navidad de traer a colación estos temas, ¿verdad? Los que hemos estado viendo en los otros programas y este de hoy, y decir, familia, ¿cómo estamos con el tema de la misericordia? ¿Cómo nos vemos? ¿Será que lo estamos aplicando entre nosotros? Y orar antes de tener estas conversaciones y decir, entendamos lo que Jesús hizo por nosotros y es lo que celebramos en este tiempo. Y ahora veamos cómo nos estamos dando misericordia entre nosotros.
Qué interesante reto. Ahora, Agner, mencionabas el tema que el texto nos decía de la vida plena, que es una vida satisfactoria, ¿verdad? Sí. Tener una vida satisfactoria en Jesús. Pero vamos a esa parte. ¿Cómo tener misericordia nos ayuda a completar esa satisfacción de vida? Sí, cuando nosotros no tenemos ese perdón, o cargamos con esa ira, ese mal recuerdo, esa situación que tengo ahí tensa con otra persona, es como cargar un peso, ¿verdad? Juan 10:10 nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y es un regalo de gozo, es un regalo de esperanza, es un regalo de no solamente de tener cosas, ¿verdad? Que probablemente por ahí nos desviamos muchas veces en el pensamiento, pero no, se trata también de tener una vida extraordinaria en el corazón, sin ataduras. Y creo que la invitación está ahí, ¿verdad? Para nosotros en dar esos pasos. Y bueno, parte de nuestra oración, amigo, es que Dios pueda traer a su memoria alguna de esas situaciones y veas como un reto. No es casualidad si está pensando en alguien y no es casualidad si está pensando en algún recuerdo que tal vez le está lastimando. Suéltelo, ¿verdad? Suéltelo, libérese de eso, ¿verdad? Y bendiga. Y es un ejercicio espiritual precioso, ¿verdad? Bendecir, declarar libertad para la vida. Va a caer un peso de encima. Sí. Nuestra vida va a ser transformada. No sé si alguno de ustedes ha caminado algunas cuadras con una piedra en el zapato. Ufa. Sí. Claro. Y mire, es una cosita tan pequeña, pero que no te deja caminar como debe de ser y disfrutar lo que vas viendo a través de lo que vas caminando. Y por eso es que Dios me ponía algo que leí en su momento, que para que haya misericordia en cierta manera tenemos que vencer el orgullo, porque muchas veces eso es lo que no nos deja. Y el orgullo es una de las flores más bellas que se cultivan en el jardín del diablo. Y sí, y no nos deja crecer en ese paso, porque ¿quién tiene que dar el primer paso? Y una vez más, Romanos 12:18, en cuanto dependa de mí, si depende de mí el poder arreglar esto, es más, tal vez yo no soy el que tengo que tomar la iniciativa en la lógica, pero la voy a hacer porque depende de mí. Yo tengo esa llave, yo conozco, y el que sabe tiene esa responsabilidad de poder venir y podar la flor del orgullo y poder poner esa flor del amor que es la misericordia. Creo que podemos caminar mucho más sabroso, aún así tengas los mejores zapatos, ¿verdad? Aún así tengas las mejores suelas, las mejores plantillas confortables, no vas a poder caminar aunque tengas así de pequeño una piedrecita en el zapato, que no te va a dejar tranquila en esta Navidad y el resto de tu vida. El resto de tu vida. Mire, a veces tenemos probablemente reuniones familiares en esta época en donde una gota de perdón cambiaría todo el panorama. Una gota de perdón, sí. Y no se trata de que hagamos un gran purrún al final. No, solamente con un toque mágico de perdón que viene de la misericordia de Dios y el ambiente se va a transformar. Cada quien a su casita tranquilamente. No es necesario hacer grandes relajos, pero simplemente se liberan. Y miren qué rico va a ser poder dormir y caminar sin esa piedra en el zapato. Ajá. Así es. Justo yo recordaba ahorita una ocasión hablando con una amiga. Ella me hablaba de la difícil relación con su papá. Y yo le decía, ¿alguna vez lo has invitado a un café? Y ella me dice, no, porque normalmente él es el que me da para mis gastos. Bueno, pero ¿qué te parece hoy hacer algo diferente? Decirle, papi, yo te quiero invitar a un café. Y ahorrar, sí, porque era algo joven la chica, ¿verdad? Entonces, de lo que logras percibir en algún momento, ahorra un poquito y toma ese paso. Te estoy segura que tu papá no lo va a ver venir, le digo. Pero intenta, ¿verdad? Y si te dice que no, intenta la siguiente semana, pero haz tú esa diferencia. Y se animó, y para su sorpresa el papá, pues, por supuesto se sorprendió porque no era de alguien que frecuentara cafeterías, pero le dijo que sí. Y entonces fueron a tomar un café y me dice después, tuvimos un tiempo tan lindo, nunca habíamos hablado todo lo que hablamos. Hay cosas que él no sabía de mí, que yo no sabía de él, y me di la oportunidad de escuchar su corazón, me decía. Entonces, creo que justamente es esto llevado a la práctica, ¿verdad? Y si les sirve la idea, ¿a quién puede invitar a un cafecito esta semana que viene para disfrutarse bien este cierre de año, vivirlo en libertad sin la piedra en el zapato? Y perdón que te interrumpa, y cuando sentimos
Diciembre se traslada a enero, a febrero, a marzo y vivimos toda una vida. La vida plena. La vida que plena hablamos, es lo que ¿verdad? estamos trabajando, mi querido Aner. Y es bien interesante porque, digamos, una de las conclusiones que podríamos sacar es que debemos de vivir una vida de pacificadores, Sí. ¿verdad? ¿Qué es eso? Pero a veces estamos más en la disposición de ser guerreros y porque nos gusta esa parte de ser guerreros y todo, pero lo llevamos a la práctica y andamos con... Soldado soy de Jesús para... Sí, pero realmente el llamado es a ser pacificadores y practicar la misericordia. Y decíamos, la misericordia va de la mano del amor. Y luego también decíamos de que la puerta a la compasión, a hacer algo por los demás, está la misericordia y el amor. O sea, lo necesitamos la misericordia en nuestra vida, no la podemos ignorar y necesitamos ponerla en práctica hoy. Sí. A veces el que no otorga esa misericordia pudiera ser que tiene el poder Ajá. y tiene el control. Pero Pareciera. Sí, pareciera, pero no tiene el honor y no tiene el respeto. Uf. No tiene el honor y no tiene el respeto, y eso es lo más importante. Y para nosotros, los cristianos, la gloria, la honra y el respeto viene inspirado y dado a Jesús. Por eso es que nuestra referencia no es humana, es divina. Y fíjate es que divina. decías algo porque decías, en la razón yo no debería dar el primer paso, pero nosotros no estamos hablando de actuar en la razón, sino actuar en la fe. Y la fe nos invita a nosotros dar el primer paso para construir, ¿verdad? Para construir el reino de Dios. Al final es eso, ¿verdad? Construir en las personas. sí. Yo creo que es un buen momento para que oremos y quiero invitarlos para que me acompañen en esta oración y le digamos juntos al Señor, Señor, yo quiero ser un promotor de tu misericordia, de la misericordia no que me invento, sino que un promotor de tu misericordia que ha cobrado efecto en mi vida. Porque veo tu misericordia y recibo tu misericordia todos los días y honestamente cuando analizo mi vida, Señor, creo que no la merezco. Sin embargo, en tu gracia me amas y me llenas de ella y yo quiero recibirla con gratitud y quiero, Señor, ser digno de ella y quiero vivir de una manera adecuada para que tu misericordia, Señor, yo pueda recibirla todos los días. Pero ahora yo quiero pedirte que me ayudes a ser un promotor, un vocero de tu misericordia. Señor, que las personas en mi entorno me conozcan como una persona pacificadora, llena de misericordia y no como alguien conflictivo o alguien con el corazón dañado y lleno de odio, sino que hoy tu misericordia pueda ser el mensaje que yo lleve a otros. Sobre todo en este tiempo, que es una perfecta oportunidad para mostrar empatía y para recordarle a las personas acerca de tu gran amor. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo quiero preguntarles así rápidamente. Sé que habrán muchas maneras, pero ¿cómo podríamos hoy dejarle a la audiencia un reto para poner en práctica la misericordia? ¿Cómo llevo a la práctica en algo sencillo en mi vida cotidiana, en mis relaciones del día a día, la misericordia puesta en práctica? Voy a tomar la iniciativa para romper un poquito el hielo de esta partecita que es fuerte. ¿Qué es el pensamiento que te viene más repetitivo que no quieres hacer? Ujú. Ok. ¿Qué es esa persona incluso que en tu mente viene con más frecuencia a la cual no quieres enfrentar, confrontar o perdonar? Una persona difícil. Una persona difícil, exactamente. Aún así no estés en problemas con ella. Ajá. Creo que ese es y es intencional. No es saqueo de que, ay, hoy me levanté, vamos a ir a saludar ya. No, creo que esa podría ser una sugerencia, el ver qué es lo que repetitivamente está en nuestro pensamiento y en nuestro corazón y entrarle por ese lado. Yo pensaba en este momento el tener un semáforo imaginario en nuestra interacción con las personas y no inmediatamente proceder a reaccionar, sino saber frenarnos, incluso saber guardar silencio por segundos y decir, "Ay, si yo me conozco, como tengo todo el potencial de contestar mal ahorita. Pero no, me voy a detener y voy a decir, ¿esto muestra misericordia? No, para nada. ¿Muestra que Cristo vive en mí? Menos. Entonces no, voy a hacer un cambio de lo que iba a decir, pero ese freno es bastante difícil en un momento de tensión. Quizás en una relación donde fue un conflicto hace tiempo y pues lo guardamos todavía, será otra la recomendación. Pero en este tiempo que tenemos por delante, cuando aparezca algo, pensemos en un semáforo que está en, Qué bonito. ¿verdad? Y Qué bonito. titilando y alto, frenemos y Juan hagamos. 12:34 que dice, un mandamiento nuevo les doy, nos dice Jesús, ¿verdad? Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Sé que es muy grande la meta, ¿verdad? Que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó, pero creo que a mí me queda esa tarea, vestirme todas las mañanas con amor, con bondad, con misericordia.
Y es una decisión consciente, como cuando elijo la ropa que me voy a poner, y decir, me he visto hoy de bondad, me he visto hoy de amor, me he visto de misericordia, y voy a estar atento. Y como bien decía Guillermo, creo que Dios nos está revelando algún nombre, alguna situación incómoda que debemos de abordar, recordando que Él nos da la facilidad, está con nosotros, pero nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Gracias, Guille. Gracias, Lidia. Gracias, Agner, Gracias. por compartir esta mañana de lo que Dios ha dejado en sus vidas. Y ¿sabe qué? Nos vamos a despedir este día diciendo lo que a usted le gusta los lunes, lo que Agner nos inspira. De hecho, te cuento, la platicaba con un amigo y me dice, me encanta escuchar el programa los lunes porque la energía que transmite Agner Claro, me ayuda a comenzar claro. la semana de una manera diferente. Sí. Y entonces, por favor, lidéranos para terminar el Así programa es. de hoy y terminar diciendo, gracias a Dios hoy es lunes. Iniciamos entonces esta semana llena de bondades y misericordia del Señor, dando gracias a Dios. ¡Gracias a Dios! ¡Hoy es lunes! Vaya con Dios.